de la Presidencia, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Planificación del Desarrollo y Ministerio de Defensa. 2. Órgano judicial. 3. Órgano electoral. 4. Órgano legislativo. Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. 5. Gobiernos autónomos departamentales. 6. Gobiernos autónomos municipales. 7. Autonomías indígena originaria campesinas. B. Organizaciones sociales. C. Organizaciones indígena originaria campesinas. D. Comunidades interculturales y comunidades afrobolivianas. E. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la juventud, la niñez y adolescencia, personas con discapacidad y sectores vulnerables de la sociedad. F. Otras instituciones o organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la sociedad civil. Segundo. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Bolivia y la Defensoría del Pueblo como órganos observadores y de acompañamiento técnico. Tercero. Los miembros del comité, por estas funciones, no percibirán salario alguno que provenga del Tesoro General de la Nación. Cuarto. El Viceministerio de Descolonización podrá contratar personal técnico, profesional o no profesional, para apoyar el funcionamiento del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Quinto. Las comisiones A. De lucha contra el racismo y B. Lucha contra toda forma de discriminación, estarán conformadas por los delegados del comité, de acuerdo a un reglamento interno. Artículo 9. De las funciones del comité. El Comité contra el Racismo y toda forma de discriminación tendrá como tareas principales: A. Dirigir la elaboración de un diagnóstico y un plan nacional de acción contra el racismo y toda forma de discriminación, sobre la base de los lineamientos propuestos en el artículo 6 de la presente ley. B. Promover, desarrollar e implementar políticas públicas de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. C. Precautelar el respeto a la igualdad y no discriminación en las propuestas de políticas públicas y proyectos de ley. D. Realizar seguimiento, evaluación y monitoreo a la implementación de políticas públicas y normativa vigente contra el racismo y toda forma de discriminación. E. Velar por que los reglamentos internos de personal, reglamentos disciplinarios u otros al interior de la administración pública, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, incluyan como causal de proceso interno, faltas relativas al racismo y toda forma de discriminación, conforme a la presente ley. F. Promover en todas las entidades públicas, la creación de instancias de prevención contra el racismo y toda forma de discriminación, así como la recepción de denuncias e impulso de procesos administrativos hasta su conclusión, de acuerdo a reglamento. G. Promover la conformación de comisiones y comités contra el racismo y toda forma de discriminación, con el propósito de implementar medidas de prevención en el marco de las autonomías. H. Promover el reconocimiento público de personas naturales o jurídicas estatales o privadas que se hayan destacado por su labor en contra de la discriminación racial o toda forma de discriminación. Y. Promover el reconocimiento de los héroes y heroínas bolivianas y bolivianos, pertenecientes a las naciones pueblos indígena originario campesinos, el pueblo afroboliviano y de comunidades interculturales. Artículo 10. Registro y seguimiento de procesos administrativos y judiciales por racismo y toda forma de discriminación. Con fines de registro y seguimiento, el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. El Ministerio de Culturas, a través del Viceministerio de Descolonización, sistematizará y producirá información sobre los procesos administrativos y judiciales iniciados por causa de racismo y toda forma de discriminación. Artículo 11. Presupuesto. El Tesoro General de la Nación otorgará los recursos económicos necesarios anualmente al Ministerio de Culturas para el cumplimiento de las funciones señaladas en la presente ley. Capítulo 4. Instancias competentes de protección a las víctimas de racismo y toda forma de discriminación. Artículo 12. Instancias competentes. Las personas que hubiesen sufrido actos de racismo o discriminación podrán optar por la vía constitucional, administrativa o disciplinaria o penal, según corresponda. Artículo 13. Vía administrativa o disciplinaria en instituciones públicas. Primero. Constituyen faltas en el ejercicio de la función pública las siguientes conductas:
A. Agresiones verbales fundadas en motivos racistas y o discriminatorios. B. Denegación de acceso al servicio por motivos racistas y o discriminatorios. C. Maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios, que no constituya delito, siempre que estas faltas se cometan en el ejercicio de funciones, en la relación entre compañeros de trabajo o con las y los usuarios del servicio. Segundo. Los motivos racistas y o discriminatorios a los que se refiere el parágrafo precedente, se encuentran descritos en los artículos 281 bis y 281 ter del Código Penal. Tercero. La institución pública podrá disponer que la servidora o el servidor, infractor se someta a tratamiento psicológico, cuyos gastos correrán a cargo de la misma institución. Cuarto. Todas las instituciones públicas deberán modificar sus reglamentos internos de personal, reglamentos disciplinarios u otros que correspondan, de manera que se incluyan las faltas descritas en el parágrafo I del presente artículo, como causal de inicio de proceso interno y motivo de sanción administrativa o disciplinaria. Quinto. En caso de que en el proceso administrativo o interno, se determine la existencia de responsabilidad penal, la institución pública deberá remitir el caso al Ministerio Público. Sexto. Los actos de racismo y toda forma de discriminación que constituyan faltas cometidas por servidoras y servidores públicos serán denunciados ante la misma institución a la que pertenecen, a fin de aplicar las sanciones administrativas o disciplinarias correspondientes. Séptimo. La institución pública que conoce denuncias sobre racismo y toda forma de discriminación deberá remitir copia de las mismas a la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación del Viceministerio de Descolonización, del Ministerio de Culturas, para fines de registro y seguimiento. Octavo. La denunciante o el denunciante podrá remitir copia de la denuncia contra la servidora o servidor público al Ministerio de Culturas para fines de registro y seguimiento. Artículo 14. Instituciones privadas. Primero. Todas las instituciones privadas deberán adoptar o modificar sus reglamentos internos de manera que incluyan como faltas, conductas racistas y o discriminatorias, tales como A. Agresiones verbales por motivos racistas y o discriminatorios. B. Denegación de acceso al servicio por motivos racistas y o discriminatorios. C. Maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios, que no constituya delito. D. Acciones denigrantes. Segundo. Los motivos racistas y o discriminatorios a los que se refiere el parágrafo precedente, se encuentran descritos en los artículos 281 bis y 281 ter del Código Penal. Tercero. En caso de existir indicios de responsabilidad penal, deberá remitirse a conocimiento del Ministerio Público. Cuarto. La institución privada que conozca denuncias sobre racismo y toda forma de discriminación contra sus empleados, deberá remitir copia de las mismas a la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación del Viceministerio de Descolonización, del Ministerio de Culturas, para fines de registro y seguimiento. Artículo 15. Prohibición de restringir el acceso a locales públicos. Primero. Queda prohibida toda restricción de ingreso y colocado de carteles con este propósito, a locales o establecimientos de atención, servicio o entretenimiento abiertos al público, bajo sanción de clausura por 3 días en la primera vez, de 30 días en la segunda y definitiva en la tercera. Salvando aquellas prohibiciones previstas por ley que protejan derechos o para las actividades que no estén dirigidas al público en general por su contenido. Segundo. Esta medida será aplicada por los gobiernos autónomos municipales de acuerdo a reglamentación especial, quienes deberán verificar los extremos de la denuncia. Tercero. Se declara la obligatoriedad de exhibir carteles en el ingreso a los establecimientos públicos y privados de atención, servicio o entretenimiento abiertos al público, en forma visible el siguiente texto. Todas las personas son iguales ante la ley. En caso de restringirse ilegalmente el acceso a locales públicos, podrá presentar su denuncia ante los gobiernos autónomos municipales. Artículo 16. Medios masivos de comunicación. El medio de comunicación que autorizare y publicar ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación. Artículo 17. Obligación de denunciar.
La persona que en ejercicio de la función pública conociere hechos de racismo y toda forma de discriminación, está en la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes. En caso de no hacerlo será pasible a la sanción dispuesta en el artículo 178 del Código Penal. Artículo 18. Protección de víctimas, testigos y denunciantes. El Estado garantizará la seguridad física y psicológica de las víctimas, testigos y denunciantes de delitos de racismo y toda forma de discriminación. Artículo 19. Salidas alternativas. Conforme a lo establecido por el artículo 26 del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Público buscará en el marco de la legalidad la solución del conflicto penal, mediante la aplicación de las salidas alternativas previstas por ley. Artículo 20. Denuncia falsa o temeraria a la persona que a sabiendas acusaré o denunciaré como autor o autora, o partícipe de un delito de racismo o cualquier forma de discriminación a una persona que no lo cometió, dando lugar a que se inicie el proceso penal correspondiente, será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 166 del Código Penal. Capítulo B. Delitos contra la dignidad del ser humano. Artículo 21. Delitos. Se incorpora en el capítulo segundo, del título I y del libro primero del Código Penal, la disposición siguiente. Artículo 40 bis, agravante general. Se elevarán en 1/3 el mínimo y en 1/2 el máximo, las penas de todo delito tipificado en la parte especial de este código y otras leyes penales complementarias, cuando hayan sido cometidos por motivos racistas o discriminatorios descritos en los artículos 281 bis y 281 ter de este mismo código. En ningún caso la pena podrá exceder el máximo establecido por la Constitución Política del Estado. Artículo 22. Se modifica el título octavo del libro segundo del Código Penal, cuyo texto quedará redactado en los siguientes términos. Delitos contra la vida, la integridad y la dignidad del ser humano. Artículo 23. Se incorpora en el título octavo del libro segundo del Código Penal, el capítulo B denominado Delitos contra la dignidad del ser humano, el mismo que comprenderá las siguientes disposiciones. Artículo 281 bis, racismo. La persona que arbitrariamente e ilegalmente, restrinja, anule, menoscabe o impida el ejercicio de derechos individuales o colectivos por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígena originario campesinos o el pueblo afroboliviano o uso de su vestimenta o idioma propio, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 7 años. La sanción será agravada en 1/3 el mínimo y en 1/2 el máximo cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública. El hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. El hecho sea cometido con violencia. Artículo 281 ter. Discriminación. La persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Primero. La sanción será agravada en 1/3 el mínimo y en 1/2 el máximo cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública. El hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. El hecho sea cometido con violencia. Artículo 281 quater. Difusión e incitación al racismo o a la discriminación. La persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o que promuevan o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación, por los motivos descritos en los artículos 281 bis y 281 ter, o incite a la violencia, o a la persecución, de personas o grupos de personas, fundados en motivos racistas o discriminatorios, será sancionado con la pena privativa de libertad de 1 a 5 años. La sanción será agravada en 1/3 del mínimo y en 1/2 del máximo, cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público, o autoridad pública.
Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno. Artículo 281 septieser, organizaciones o asociaciones racistas o discriminatorias. La persona que participe en una organización o asociación que promuevan o justifiquen el racismo o la discriminación descritos en los artículos 281 bis y 280